Oye, bueno, queremos conversar en nuestra sección, ¿verdad?, de la Central Autónoma de Trabajadores con la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile. Y para eso tenemos al vicepresidente Juan Núñez Sá y, por supuesto, al presidente de la CAT, Ricardo Maldonado. Bienvenidos ambos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi querido Juan, si puede hablar bien cerquita del micrófono, porfis. Okay. Ahí, eso. Me parece, ahí mejor. Porque si no se escucha despacito, estos micrófonos son súper unidireccionales. Oigan, bueno, yo lo decía, ya llevamos 18 años de esta transición de las micros amarillas, ¿verdad? Este sistema que pasó a llamarse Transantiago primero, que ahora se llama Red, pero vendría a ser más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Y se suponía que una de las principales cosas que este sistema traería era al menos beneficios para los conductores. Yo me acuerdo que así nos lo vendieron al menos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha impactado esta transición de las micros amarillas a Red en los trabajadores y trabajadoras? Gracias. Mire, en realidad la transición ha sido súper dolorosa porque en el sistema de la amarilla teníamos el problema que nosotros peleábamos por el pasajero y se hacían estas competencias y estas carreras. Ahora no existen esas carreras, pero tenemos el problema de que llega la modernidad, pero para sacar un documento profesional, cuando usted va a dar la prueba, todavía le pasan un lápiz para que le achunte al hoyito y le pasan una tijera para que haga un cuadrado y han pasado, en mi experiencia, 50 años que di el examen y todavía se da el mismo. Con respecto a la modernidad de las máquinas, llegan máquinas de última generación, pero el problema que tenemos, incorporan a las mujeres. Nosotros no teníamos mujeres en Subud, ahora tenemos una cantidad importante, el 10% o 15% de los trabajadores son mujeres. Mira. Pero el problema que tenemos, que todavía no tenemos un terminal donde regular, donde ir al baño, donde alimentarse. Hay variantes que las mujeres no pueden ir porque no tienen baño. Chuta. Entonces, imagínate, es algo inhumano. A un hombre le afecta igual, pero la mujer con esa incomodidad de poder ir al servicio, esto han pasado, nosotros empezamos en el año 2005, estamos en el 2025. No, responsabilidad del empleador en este caso. Y seguimos en lo mismo. Les voy a contar una pequeña anécdota. En el parque, a la orilla del parque, teníamos un baño químico, porque son mujeres las que regulan en ese punto, en una cabecera, pero llegaron los empleados del municipio, se llevaron el baño, se llevaron el toldo y le llevaron la silla a la niña un día de lluvia. Me estáis. Nosotros solicitamos una reunión en ese tiempo con la alcaldesa y en realidad todavía estamos esperando la respuesta de ella. No te puedo creer. Sí, ¿Se acuerda de la época de los pañales, no? Sí. Algunos conductores, en esos 20 años que hablaba usted, le entregaban pañales para que no fueran al baño, lo que espero haya terminado como práctico. Mira, es importante recordar lo siguiente. El diseño del Transantiago se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos. En ese diseño, nuestra organización manifestó que iba a ser un rotundo fracaso porque lo que hacía y lo presentaban a los medios de comunicación, en ese tiempo había 9.000 buses del sector amarillo, que cubrían toda una malla de servicios. Y además el Estado no ponía ningún aporte a través de subsidios, toda la tarifa la pagaba el usuario. Esto fue hasta el 2007, 9 de febrero, y el día 10 de febrero que comenzó el Transantiago, redujeron a la mitad de buses cumpliendo esos servicios. Bueno, ahí se creó el caos que ustedes conocieron, que muchos medios de comunicación cubrieron, claro. Un caos absoluto en el transporte público. Fue terrible, ¿Qué hizo? Porque a todo esto le tocó a la presidenta Bachelet implementar el sistema. Casi 2 semanas de que estaba la tole-tole en el sistema y los usuarios viviendo todos los sacrificios que eso implicaba, la presidenta lo que hace es manifestar de que el transporte público pasaba a ser gratuito durante un tiempo. ¿Ya? Bueno, ahí quedó instalado
lo que hoy día tenemos, la gran evasión del sistema, que llega a casi un 50% de evasión del sistema. Entonces, tenemos primero esa etapa. Después viene la implementación del sistema durante todos estos años, y en ese contexto, efectivamente, uno puede decir que hay situaciones que han mejorado para los conductores. Por ejemplo, ¿cierto? Hoy día tenemos imposiciones por lo real ganado, que nos permitiría, en rigor, tener un poquito mejor de pensiones. Claro. Después hablaremos de la reforma, ¿ya? Y lo otro es que pasamos a ser sujetos de crédito, ¿ya? Tienen derecho a enfermarse porque tienen licencia de acuerdo a lo imponible. Hay cositas que efectivamente mejoraron, pero para los usuarios el sistema no tiene todas las mejorías y posibilidades ciertas de entregarse un buen servicio y de calidad. Hoy día tenemos un problema serio en el transporte público, que es la seguridad de los conductores, ¿cierto? Mucha agresión a los conductores y conductoras, y también mucha agresión al usuario, a los pasajeros. Antes le robaban al conductor porque llevaban la plata ahí, ahora no llevan la plata, pero les pegan porque no sé, no les gusta el servicio. Porque se generan muchos problemas. Mira, en los partidos de alta competencia, aquí te secuestran buses, te secuestran al conductor. Sí, claro. Entonces, la situación es compleja. Mira, nosotros queríamos concentrar un poco el programa de hoy en lo que son los procesos de licitación que se viven para que entren nuevos operadores al sistema. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo durante estos 18 años? Que como son licitaciones abiertas, nacionales e internacionales, el transporte público lo ejercían 3.500 pequeños propietarios, ¿ya? Hasta el año 2007. Hoy día, el 70% del transporte público es propiedad de empresas transnacionales, capitales colombianos, mexicanos, argentinos, franceses, ¿ya? Eso implica que en los procesos de licitación, nosotros en la primera licitación ganamos, producto de nuestras movilizaciones, ganamos que el conductor pudiera tener un sueldo fijo, pudiera tener las imposiciones por lo que correspondía, y segundo, que no existiera la subcontratación, ¿ya? Porque era un tema para nosotros también de precariedad. ¿Qué ganábamos? La posibilidad de tener sindicatos de empresas, negociaciones colectivas, que nos permitiera efectivamente ir mejorando en el tiempo salarios y condiciones. Y hay un aspecto que me gustaría que relevaras tú, porque yo comprendo de que dentro del gremio del transporte el 90% está sindicalizado, lo que una suma muy importante, pero digregado en distintos sindicatos, ¿cierto? No hay acá uno solo que permitiría darle más fuerza, ¿cierto? Esta negociación ramal que estábamos hablando en otro aspecto y que quizás puede ser una cuestión que podría mejorar. Sí, lo que pasa es que fuerte. Existen estos sindicatos que realmente lo hacen los trabajadores. De hecho, el sindicato que yo represento, el sindicato Boris Guerrero Espinosa, es el sindicato más grande que han hecho los trabajadores dentro de la empresa Subus. Pero no es el sindicato más grande, porque el sindicato más grande que hay lo hizo la empresa. ¿Lo hizo la empresa? ¿Cómo eso? Lo promueve la empresa en el fondo para tenerlo ahí, para dividir en movimientos. Me ha pasado a mí también. Y esta proliferación. Y después llegan a acuerdo con uno y te obligan a que el otro que está un poco más duro se ablande. Esa es la estrategia. Exacto. Y esta proliferación que hay de sindicatos en donde llegan unos caraduras a vender fuero, y hay trabajadores que compran este fuero sindical y después se creen dirigentes sindicales, representantes de los trabajadores, cuando ellos han comprado un fuero para un beneficio personal. Esto es vergonzoso, nosotros lo hemos reclamado, pero no hay nadie que le ponga los puntos a la I, y seguimos con la misma proliferación de estos sindicatos inventados que no representan a nadie. De hecho, acá en la empresa donde yo trabajo hay 8 sindicatos que tienen representatividad y 60 sindicatos que no tienen ninguna representatividad. Ese es el volumen de sindicatos. O sea, nosotros tenemos casi 70 sindicatos, pero tenemos 8 que son representatividad y los otros son beneficios personales. Es una vergüenza. Qué vergüenza eso. Sorry, pero muy cortito, ¿quién es Boris Guerrero? Don Boris Guerrero fue un dirigente sindical que él sobresalió en las negociaciones. De hecho, la marcha más grande que se ha hecho por la Alameda, los trabajadores, cuando estuvo de la quiebra de Subus, para resguardar el trabajo,
marchamos por la Alameda y en realidad nunca se había visto una marcha de esa envergadura donde los trabajadores iban con su familia, su mujer, su hijo, y fue una marcha que hasta hoy día da de hablar. También en el tiempo de la pandemia, este caballero pidió que, porque habían buses que no tenían puerta, cabina los conductores. Entonces le pedíamos a la señora Gloria Hood que nos autorizara a trabajar por la segunda puerta para no tener contacto con los pasajeros. Y al final, yo no sé si fueron 1000 o más videos que le mandamos, pero al final accedió esta señora a dejarnos trabajar por la segunda puerta. Y lo otro, lo más relevante, diría yo, que él ahora sale en los nuevos contratos de licitación que las empresas tienen que tener el fondo para la desvinculación de los trabajadores. Y esos logros lo hizo todo este caballero, don Boris Guerrero. Mira. Nuestro compañero Boris Guerrero, que fue presidente de este sindicato, por eso hoy día los Qué trabajadores bueno. lo reconocen en Qué el bueno nombre. que lo reconozcan. Bueno, mira, para nosotros el tema de las licitaciones queremos concentrar ahí algunas ideas, porque ¿qué es lo que nos está pasando? A propósito de esta realidad que comenta Juan, de un problema de muchos sindicatos armados por las empresas, sindicatos armados por gente que usufructa de la condición de dirigente, que es una realidad no solamente en el transporte, por eso estamos como estamos, digo yo. Claro. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la situación hoy día que nos afecta? Cada vez que hay un proceso de licitación, y nosotros hemos logrado avanzar con algunos operadores en negociaciones colectivas, en mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, cuando hay un proceso de licitación y este operador se va del sistema, como es por ejemplo en la última licitación en el 2024, que hay 2 operadores, grandes operadores como Subus, que el 90% de su flota sale del sistema, deja de prestar servicio, y un 47% de la empresa Bule, que son capitales nacionales, hay un número de aproximadamente 8.000 trabajadores, conductores, que se ven afectados porque primero, no hay quien garantice los pagos finiquitos, el pago del finiquito total. Ya. Primera cosa. Segundo, se pierden los sindicatos, porque viene otro operador, por lo tanto vienen nuevos contratos de trabajo. Y tercero, perdemos los contratos colectivos. Entonces, esto nosotros se lo hemos planteado a las autoridades respectivas, no solamente a la de este gobierno de Gabriel Boric, sino que a los anteriores, y cada vez que se discute en base de licitación, las propuestas de los trabajadores para poder resguardar aquello son invisibilizadas. Entonces hoy día tenemos nuevamente un proceso de licitación donde aproximadamente con 8.000, 10.000 conductores se van a ver afectados. Nadie está garantizando el pago de los finiquitos. Nosotros ya tuvimos reunión con el ministro del Transporte, le hemos solicitado la reunión a la ministra del Trabajo, nos derivó con sus asesores, le hemos planteado esta situación. Porque lo que aquí se está violentando a nuestro entender son el artículo 4, inciso 2 del Código del Trabajo, que especifica la posibilidad de que los trabajadores que hoy día operan, por ejemplo, en Subú y en Bule, ¿cierto?, que lo van a tomar otras empresas en la mitad de año aproximadamente, debieran tener continuidad laboral. Y esa continuidad laboral también deberá implicar los salarios actuales y tener, ¿cierto?, los contratos colectivos. Eso se puede siempre que se ha logrado con empresas, por ejemplo, del aseo, de ornato. Y en el sistema también ¿sí? Logramos hace unos 7 años atrás, logramos que pasaran trabajadores a un nuevo operador. Exacto. O sea, existe cuando hay voluntad política para hacerlo se puede. Entonces, hoy esa voluntad lamentablemente no está. Y por lo tanto, ¿qué va a significar? Que a contar de mayo, donde debieran comenzar a producirse las entregas de los servicios, lo más probable es que se van a producir conflictos, ¿cierto?, laborales, porque los trabajadores van a recibir sus finiquitos, que no sabemos si van a ser totales, y segundo, cuando se vayan a contratar, porque todo el mundo tiene derecho a trabajar, ¿cierto?, se vayan a contratar con estos nuevos operadores, vienen rebajas salariales. Ahora, ¿por qué se produce eso? Porque cuando estos operadores postulan a los procesos de licitación, tienen 2 etapas que pasar. La admisibilidad, que implica, ¿cierto?, que
tienen que cumplir con todos los rigores administrativos de las empresas que presentan, toda la papelería, como decimos nosotros, y después tienen que hacer la oferta económica. Y en esa oferta económica, lo que ha estado ocurriendo en la licitación en el 2023 y en la licitación en el 2024 es que para que algún operador se quiera adjudicar el servicio, presenta propuestas muy bajas en costos para el Estado. ¿Ya? Eso conlleva que otros operadores no se presenten. Claro. ¿Ya? Y por otro lado, en la última licitación, operadores que se presentaron, ¿ya? Pero que no pudieron bajar muchos costos porque tienen una plantilla que cubrir. Empresas que se ganan estos servicios en el 2023, Metropol, STU, ¿ya? Tuvieron que renegociar con el gobierno nuevos contratos, porque cuando ellos postularon por debajo, prácticamente, por debajo de los costos reales. Hoy no ha pasado lo mismo en el 2024, con Subú y con Bule, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que a mitad de año, lo De más nuevo, probable, o a claro. fin de año, vamos a tener a los operadores, ¿cierto? Que son empresas transnacionales, que vienen, mexicanos, colombianos, ¿cierto? Que vienen nuevamente a participar del proceso de licitación. Lo más probable que van a estar en un conflicto con el gobierno para poder renegociar contratos. Y eso implica mayores costos para el Estado, porque es el Estado a través de un subsidio. Sí, si no el sistema no funciona, Sí, si el te- sistema tenemos no súper funciona. claro. Pero sin embargo, si hay interesado en participar, es porque el negocio no es malo. Saben que van a ganar plata con el subsidio del Estado también. Esta unidad de la fuerza laboral, ¿usted siente que en este gremio está bien encaminada? ¿Podríamos llegar a terminar con esta gran cantidad de sindicatos, tratar de convencer a la gente que es mejor tener uno, a lo más dos o tres? Mira, nosotros cuando se presentó el diseño del Transantiago, una de las cosas que planteamos con fuerza fue la necesidad de la empresarización del sector. Porque Ya, lo que había ¿cómo? efectivamente era muy artesanal. Ya. Eran pequeñas asociaciones gremiales. Podría Nuestro- ser cualquier persona que se comprara unas micro. Nuestros y ya. sindicatos eran sindicatos interempresas que no tenían posibilidad de negociar colectivamente, por lo tanto nosotros mirábamos con buenos ojos la empresarización del sector porque nos permitía sindicatos empresas, negociación colectiva y rentabilidades de la empresa, por lo tanto utilidades que también los trabajadores. Que en el tiempo eso se ha dado. A tu pregunta es que lamentablemente tenemos que reconocerlos también nosotros, no hemos sido capaces, el movimiento sindical del transporte no hemos sido capaces de generar un proceso unitario. Porque estos problemas los venimos viviendo, arrastrando ya prácticamente desde la génesis del proceso. Entonces es complejo cuando la empresa te para sindicatos y pone dirigentes serviciales a las empresas, y por otro lado hay gente poco pulcra que también Que les compra ese relato. les compra ese relato. Entonces tú tienes dos sectores en permanente conflicto y las autoridades mirando desde la galería, ¿ya? Porque siempre nos dicen pónganse de acuerdo ustedes y nosotros nos Claro. ponemos, apoyamos Pero son políticas que impiden que, también. que van a impedir que haya esa unión. permanentemente eso. Mire, queremos decir lo siguiente. Nosotros, a propósito del último proceso de licitación, le hicimos una consulta por vía transparencia al Ministerio del Transporte como confederación, pidiendo que nos dijesen cuáles son los valores que las empresas están obligadas a entregar cuando hacen la oferta económica, de los valores que les debería pagar a cada sector de trabajadores, conductores, aseadores, Ya. todo eso. ¿Ya? Ese es un requisito en la licitación para que ellos puedan presentar la evaluación de costos. Solicitamos esa información ¿Y? porque sabemos que vienen las Claro. rebajas salariales y la negativa fue tremenda. Nos mandaron una resolución diciendo que no nos podían entregar esa información. Una licitación pública con recursos del Estado y nosotros no tenemos los trabajadores acceso a saber cuánto es lo que ofreció la empresa determinada para los trabajadores, para pagar a sus trabajadores. Y eso tiene una contraparte más, porque ustedes saben que existe un panel de expertos que es el que regula el alza de tarifa permanente. En el gobierno del presidente Boris han habido dos alzas de tarifa. Sí. Abril del 2022 con 10 pesos y julio del 2024 Con 30 pesos. con 20 pesos. 20 pesos ya. O sea, llevamos 30. Ahora, llevamos 30. Pero mire, ¿cuáles son los argumentos del panel de expertos? Manifiesta alto costo de los insumos, petróleo, repuesto, todo eso. Después, los vaivenes del dólar en la economía internacional
y miren lo que dice después. Costo de mano de obra. Entonces, cuando el panel de expertos especifica un alza de tarifa, hay 3 razones por qué la hace. Entre esas está el hecho de que supuestamente las empresas están pagando más a los trabajadores, entregándole a través de sus negociaciones colectivas. Y lo que resulta es que vamos para atrás, pues. O sea, cuando nosotros hicimos negociación colectiva en pandemia, porque nos tocó, tuvimos que asumir que la situación era compleja. Cuando terminó la pandemia y estamos en este proceso de licitación, nos encontramos que la empresa queda fuera. Y ahora estos trabajadores, los de Subur, los de Bules, que van a quedar fuera del sistema y van a tener que ir a contratarse con los nuevos operadores, les viene una baja salarial fácil de 100, 120 mil pesos. Entonces, nosotros les preguntamos a la autoridad, ¿cómo resolvemos este problema? Nosotros tenemos una propuesta, se la hemos planteado en la mesa, y nosotros creemos que aquí lo que hace falta es hacer una negociación colectiva ramal, sentar a todos los actores, poner en la mesa las cifras, ¿ya? Porque aquí hay recursos del Estado que no pueden estar siendo entregados solamente al empresariado. Hay un aporte importante de ese subsidio que tiene que ver con las rebajas de tarifas para los usuarios, para los adultos mayores, para los jóvenes estudiantes, bien, que nosotros obvio, compartimos plenamente claro. aquello, pero hay una gran parte del subsidio que solamente se va a rentabilidad de las empresas. Eso, que le quede claro al Estado que no le están subiendo los sueldos a los Es verdad. trabajadores, ¿no? Y eso es lo que esperamos que quede muy claro, Juan, por un mensaje final ahí para quienes nos están Sí, viendo. yo quería hacer una observación. Cuando nosotros empezamos en el Transantiago, el sueldo eran $1.000. Y producto de todas estas negociaciones que hemos tenido en el tiempo, ya vamos en $1.500. Pero resulta que ahora el Estado, en vez de asegurar la continuidad, ellos los tiran a piso de nuevo y de nuevo volvemos a los $1.000, a los 900.000 pesos, que es el promedio que están pagando las empresas a los conductores full. Y aparte de eso, ellos sacaron estos part-time, en donde sabemos que el part-time es una rebaja salarial, porque no tiene otro nombre el part-time más que rebaja salarial, en donde tienen part-time de 25 horas, de 30 horas y de fin de semana, en donde tienen unos sueldos risorios ellos y no les dan el cupo para hacer full. Aparte de eso, yo quería darle un número, porque ellos hablan de ofertas temerarias cuando una empresa van a licitar, y esa oferta temeraria ellos ponen un 20%, y eso significa la empresa que tenía estas unidades de negocio con la empresa nueva que entraron, hay una diferencia de 500 y 600 millones mensuales. Entonces esa es mucha plata. ¿Y de dónde sale esa plata? De la rebaja salarial de los trabajadores. Porque van a tener que hacer el mismo trabajo con menos trabajadores. Por ejemplo, nosotros tenemos inspectores de ruta, que es la gente que da la salida. Hay 800 trabajadores de estos que están repartidos en las calles, que las otras empresas no lo usan, y hay 800 personas que van a quedar cesantes. Y un conductor que tiene un sueldo, en este momento, un conductor antiguo de casi 1.400.000, vuelve a los 900.000 pesos, 500.000 pesos mensuales de rebaja. Y todo eso es producto de que no hay la continuidad laboral, que es lo primero que debiera asegurar el Estado. Porque es imposible que una empresa, un 20%, es mucha plata. Es mucha la diferencia, es absurdo. 600 millones mensuales, y más encima, porque acá sacaron a Alsacia y Express, porque no cumplían. Y ahora vuelve Alsacia y Express en gloria y majestad, ganando las unidades de negocio. Y es algo que nadie lo entiende. Y además a costa, entonces, de los trabajadores mismos, que son finalmente quienes sostienen los más perjudicados y los que sostienen el país. sistema. Así es. Querido Ricardo, Juan, muchas gracias por estar aquí contándonos esta problemática. Vamos a seguir atentas y atentos entonces a esta mesa de negociación. Ricardo, tenemos que cerrar. Solamente un segundito. Hace unos 2 meses atrás tuve la posibilidad de ser entrevistado por ustedes a propósito del tema de la reforma de pensiones. Sí. Y ahí dijimos que no iba a haber, no se iban a terminar la AFP
que iba a continuar el lucro, ¿cierto? Y que nuevamente los pensionados perdían. Lamentablemente ayer asistimos a un nuevo espectáculo de la clase política y aquí estamos, una vez más. ¿Cuál es la solución? Tenemos que organizarnos, seguir dando la pelea y no tener parlamentarios que voten en contra de los trabajadores, por lo tanto implica asumir tareas también en el ámbito político desde el punto de vista de los trabajadores y levantar candidaturas desde el mundo del trabajo que nos permita efectivamente tener parlamentarios que legislen para nosotros. Eso es muy importante y eso es un mensaje final, no para la clase política, no para solamente los trabajadores y trabajadoras, es para todas y todos. Al votar, usted recuerde quienes impiden que hoy tengamos una verdadera reforma de pensiones y que lamentablemente la que se aprobó fue la reforma del Senado. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.